Hi everyone, welcome to ESC Education School. My name is Edwin Garcia and I'm gonna be your English teacher for the basic English level. Bienvenidos todos, gracias por estar observando este video. Es un gusto para mí pues estar ante ustedes. Mi nombre es Edwin García y pues voy a ser el docente encargado de su diplomado de idioma inglés nivel básico. El propósito de este video es tener la clase inductoria, la parte donde explicamos los lineamientos generales, ¿verdad? Así que voy a comenzar a compartir en la pantalla. Vamos a ir viendo lo que es una pequeña presentación que nos va a llevar respecto de cómo vamos a desarrollar, digamos, esta agenda. Tenemos en primer lugar, pues el mensaje de bienvenida, ¿verdad? Es un gusto, pues, conocernos a través de las plataformas virtuales y venir a plantear la dinámica de trabajo, la mística con la que vamos a estar desarrollando lo que vendría siendo sus clases en el área de idioma inglés. Así que, en primer lugar, el primer punto, pues, es darle la bienvenida, ¿verdad? Les damos la más calurosa y amable bienvenida. Gracias por permitirnos pues ser parte de su proceso formativo en algo tan importante como lo es el área de los idiomas. Em, Dentro de la agenda que se desarrolla en esta sesión, primeramente se nos pide hablarles respecto de la institución para que ustedes conozcan un poco el devenir de lo que es ESC Educación. Vamos a ser un poco breves, ¿verdad? Y en cuanto a los antecedentes, pues tenemos que remitirnos a la década de los años 80. Esta escuela nace a partir de la idea o la visión, digamos, de un grupo de jóvenes entusiastas, en aquel entonces estudiantes del bachillerato de la llamada Escuela Nacional del Comercio o ENCO, mejor conocida en aquel tiempo. Actualmente, pues ya tiene otro nombre, ¿verdad? Y es el Instituto Nacional del Comercio o INCO, ubicado pues en lo que es el barrio San Jacinto. Estos jóvenes deciden emprender lo que sería una serie de cursos. Recordemos que en ese tiempo la situación en nuestro país debido al conflicto armado se vivía pues un tiempo difícil, un tiempo duro, pero ellos muy entusiasmados comenzaron a ver qué más podían hacer por sus propios compañeros. Y es así como comienzan a buscar algunos contactos y se comienzan a dar algunos cursos en términos de lo que estaba de moda en aquel tiempo, pues que era la parte de las comunicaciones, ¿verdad? De tanto en radio como prensa escrita, haciendo algunas prácticas a través de lo que era Radio El Salvador y formando un periódico estudiantil que se llamó la revista Horizontes, en el cual pues ellos eran los encargados de toda la edición. Y dentro de eso pues también algo otros cursos relacionados a la cuestión de relaciones humanas que pues destacaban como algo adicional a lo que ellos recibían dentro de su formación educativa. Este proyecto pues dura con ellos durante su promoción, vienen, se gradúan y desean continuar haciendo algo similar. Es así como llegando al 83 se asocian y crean una asociación que se denomina ASALEX en aquel tiempo. Esto funciona entre el 83 al 98 y su nombre era Asociación de Enseñanzas Extraescolares ASALEX. Como el boom, ¿verdad? De esa época era la parte de la computación, que hoy le llamamos la informática, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se le llamaba computación. eh, Decidieron pues seguir con la dinámica de diplomados, de cursos preparatorios, pero enfocándose en el área propiamente de la tecnología que había en aquel entonces. En ese tiempo debemos de comprender que el acceso a una computadora era bastante difícil, no era como en la actualidad, ¿verdad? Que pues es mucho más sencillo. Y ellos comenzaron a trabajar de la mano principalmente, así como lo hacían anteriormente en el área pues de la INCO, con visión de llegar a jóvenes
de tercer ciclo de bachillerato que no tuvieran acceso a este tipo de herramientas. Y es así como se montan proyectos en conjunto y colaboración con diversas instituciones, tanto del área privada como del área pública, ¿verdad? Entre ellos podríamos mencionar los colegios Santa Isabel de Cojutepeque, Eucarístico de San Vicente, de San Martín. em, Podemos mencionar el Instituto Nacional Walter Tilo Deininger, también aquí cerquita en la Lyndon B. Johnson, cerca de donde está la escuela en San Jacinto. Se montaron proyectos en República del Japón, en Valle del Sol, en el Centro Escolar Fabio Castillo de Ilopango. Es decir, se fueron montando y se crearon diversas centros de cómputos, ¿verdad? En escuelas que no tenían acceso a eso. Y ahí es donde siempre se mantenía, digamos, una central en donde habían otros estudiantes que llegaban a clases entre semana, los sábados, los días domingos, ¿verdad? La idea era que estos jóvenes, como el actual lema que tenemos, que aprovecharan su tiempo en algo productivo. Luego viene una etapa de transformación en el 99, ¿verdad? Y es cuando se pasa de ser una asociación y se convierte esto en una sociedad anónima de capital variable. El nombre, pues, que se planteó en ese tiempo era ESC Computadoras. La idea de ESC era diversificarse, o sea, no solo, a Salek venías trabajando casi solo con diplomados y cursos, y capacitaciones, pero luego viene ESC y da un giro completo en términos de no solo ofrecer la parte educativa, sino ofrecer soporte técnico, instalación de centros de cómputo, venta de equipos, y es allí por donde se va la cuestión de pensar en una sociedad anónima. ESC, las siglas en un principio significaban Escuela Superior de Computación. Y así se inscribió, ¿verdad? Ahora, con el tiempo esto fue variando por varios motivos y al final, ¿verdad? En la actualidad las siglas han quedado nada más como ESC, sin tener un significado en sí, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan los estudiantes de nuevo ingreso, ¿y qué significa ESC? La verdad es que en la actualidad solo quedaron inscritas esas siglas, ¿verdad? Y no es que tengan un significado en sí. Lo tuvieron durante un tiempo, pero debido a cuestiones de ámbitos, de más que todo de la parte de la Ley General de Educación, hubo un problema pues para poder inscribir. En esta escuela en la que ustedes están es igual que cualquier otra academia. Debemos de recordar que aquí en nuestro país la Ley General de Educación, ¿verdad? En su artículo 10 define la educación o la clasifica, mejor dicho, en tres tipos. Entre ellas, pues está la educación formal, que es bajo el sistema de grados, ¿verdad? Donde usted va pasando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, séptimo, octavo, noveno, y luego llega al nivel de lo que es el bachillerato y hasta ahí llega la educación media, ¿verdad? Y luego viene los estudios universitarios, que es lo que se denomina como educación superior. Vean, y pues está también el sector no formal, que es donde nosotros estamos trabajando y donde trabajan la mayoría de academias de nuestro país. A veces cuando escuchamos la palabra no formal, pensamos que no es bueno o que es informal y no, de hecho la ley dice que es sector formal, sector no formal y sector informal. Así está dividida la educación en nuestro país. Entonces, ¿qué es esto de lo no formal? Bueno, es un término que se escucha un poco raro, un poco enredado, ¿verdad? Y pues no es de extrañarnos, ya que nuestras leyes están basadas en leyes de otros países y de allá se toman las ideas, ¿verdad? Y se adoptan acá. Pero lo no formal significa que usted no tiene que tener un nivel o digamos un grado, un prerequisito para poder ingresar. Por ejemplo, si usted quiere ir a sacar una licenciatura en ingeniería, tiene que ser bachiller. Vea, si después de una licenciatura en una ingeniería quiere sacar una maestría, tiene que ser primero ingeniero, licenciado o arquitecto. Si después de una maestría quiere sacar un doctorado, pues tiene que tener primero la maestría. A eso se refiere el sistema formal, que va por esa especie de grados o de escalas. En la educación no formal no se exige ese tipo de cosas. La educación no formal, de hecho, se define como educación complementaria, porque viene a
dar aquellas cosas que el sistema formal no alcanza a cubrir, es decir, lo complementa. Todos los cursos, seminarios, diplomados, todo lo que usted pueda sacar adicional en donde no se le pida un requisito previo, pues es educación no formal. Estos requisitos, pues, por ejemplo, podría ser su edad, que haya estudiado hasta cierto nivel o cualquier otro requisito que se quiera imponer, ¿verdad? En la educación no formal no existe ese tipo de requisitos. Es inclusiva, es más abierta, está abierta para todo público que desee superarse. Cualquier persona que tenga deseos de superarse puede entrar a ella. Y la parte informal, pues que lo que confunde a veces entre no formal e informal, lo informal se define como todo aquello que usted aprende, no necesariamente en un sistema de estudios o en un salón de clases, sino que es lo que aprende usted en la calle, lo que aprende de escuchar en la radio, lo que aprende posiblemente de manera, digamos, autodidáctica a través de internet o de cualquier otro medio, ¿verdad? Es informal porque no se da dentro de un proceso, digamos, regulado por cuestiones pedagógicas. Es decir, la situación de pedagogía didáctica aplica tanto en el sector formal como en el no formal. Lo único que se diferencia es que no se exigen ciertos requisitos entre uno y otro. Así que en eso está ESC. Del 2003 a la fecha, ESC va surgiendo una serie de cambios y se divide, digamos, la parte de que se queda con el soporte técnico y otras áreas de la parte que se dedica precisamente a la educación y se definen los cuatro ejes bajo los cuales estamos trabajando en la actualidad, que son los valores cristianos, ¿verdad? La parte de los negocios, la informática y los idiomas. Los cursos diplomados que nosotros ofrecemos van enfocados a esos cuatro ejes, a enseñar tecnología, a enseñar idiomas, a que usted pueda aprender, digamos, algún curso relacionado al mundo de los negocios o dentro, bueno, más bien dicho, dentro de todo esto se inculcan los valores cristianos, ya sea que usted tome un diplomado de inglés, de francés, un diplomado en el área, digamos, de tecnología o de negocios. Parte del proceso axiológico de enseñanza nuestra implica pues el hecho de que usted adquiera, ¿verdad? Que pueda adquirir valores, valores inspirados pues en el reino de Dios. Esto vendría siendo, digamos, la parte introductoria de ESC para que conozcamos de dónde viene esta institución, hacia dónde ha caminado. La institución, pues, ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Gobernación, dando capacitaciones, también en conjunto con algunas universidades privadas. Y pues hay mucho más que contar, ¿verdad? En el blog educativo de ESC. Ahí pueden encontrar mucha más información, más amplia respecto de quiénes somos, nuestra historia y pues de lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo. Vamos a continuar. El siguiente punto que se nos pide es que presentemos o demos los profesores una autopresentación. Pues a mí me basta con decirles que mi nombre es Edwin Alfredo García, que voy a ser pues su teacher de inglés en este caso. Ahí aparece pues digamos los estudios que yo tengo cubiertos, ¿verdad? A nivel de cuestión universitaria, tengo otros estudios más, ¿verdad? Pero no es el punto fuerte este venir a presentar mi currículum, ¿verdad? Así que esta parte la voy a pasar porque no es lo importante de esta clase. Vea, nada más es para que sepamos cómo está esta situación. Bien, el otro punto es hablar respecto del reglamento interno. Ustedes han recibido lo que es un instructivo, ¿verdad? Que espero que ya lo hayan leído. El instructivo, ¿verdad? Contiene las reglas. Yo me voy a quedar quizás a explicar las más centrales o las que tienen que ver con la convivencia en clase. Vean, para mí, pues es importante que usted tenga en cuenta que para recibir los enlaces son diferentes cada día, no es el mismo, todos los días cambia el enlace al cual usted debe de conectarse, no es la misma sala, sino que va cambiando. La, para recibir los enlaces tiene que tener su WhatsApp, los enlaces se mandan a través de difusiones,
Si no sabemos qué son unas difusiones, las difusiones son una especie de listas para mí. Yo como docente lo veo como un listado de todos los estudiantes y cuando mando un mensaje les cae a todos los que están en la lista. Pero para que a usted le llegue, tiene que haber guardado mi número de contacto. Igual, si hay otro compañero o compañera docente, usted tiene que almacenar esos contactos en su teléfono. Mientras no estén guardados, no le van a estar llegando las notificaciones de mensajes de difusión. Es importante que nos tenga agregados, ¿verdad? Que aguarde el contacto en su teléfono. Por otro lado, el material se distribuye en formato PDF, ¿verdad? Ustedes les van a estar llegando diversos contenidos en formato PDF, de los materiales didácticos. También vamos a estar enviando unos audios y otros enlaces. La recomendación que yo les hago a los grupos es que creen ustedes una carpeta, ¿verdad? Donde puedan ir guardando esa información. Si usted tiene acceso a una computadora, pues se le haría mucho más fácil crear un folder que diga inglés básico e ir almacenando ahí ya sea los PDFs, puede crear una carpeta para PDFs, una carpeta para audios y tenerlo ahí resguardado. Si solo dispone de un teléfono, pues de igual manera usted puede administrar carpetas dentro de su teléfono y mover archivos, ¿verdad? E irlo resguardando. Lo importante es que no vaya a perder esta información, ¿verdad? Porque cada sesión de clases se van enviando lo que trabajamos en la clase. Así que póngale atención a eso. Por otro lado, al momento de conectarse a Zoom, se les pide identificarse con su nombre y apellido, por favor. Vean, no, si usted no le ha puesto nombre a su usuario de Zoom y ingresa con un nombre de un teléfono, con un nombre de un dispositivo, se nos hace difícil a nosotros como docente identificarle. Vea, así que es necesario en la medida de lo posible que usted le ponga su nombre al usuario al momento de conectarse a Zoom. O hay veces que yo sé que quizás usan el mismo aparato para recibir otras clases o se lo prestan a algún familiar, ¿verdad? Y va el nombre del familiar. Trate de editar su nombre para identificarle fácilmente. Se les pide tener encendido su cámara web, ¿verdad? Su webcam tiene que estar encendida. Algunos tienen a veces algún tipo de problema, ¿verdad? Con la webcam, eso se puede comprender, pero quiero que me entienda una cosa y es que parte de la metodología a mí me implica estarlo viendo a usted y ver cómo va a gesticular sus labios, es decir, cómo va a mover sus labios, dónde va a ubicar su quijada, porque vamos a utilizar un método que se refiere a la imitación y pues yo tengo que ver cómo usted mueve la boca, vean cómo está moviendo la lengua. Por esa razón es que se les pide tener su cámara encendida. Vea, ahora, si usted me dice que no puede, que tiene algún tipo de inconveniente, pues eso yo lo puedo comprender, pero también entiéndame usted que van a haber actividades evaluadas y esas actividades evaluadas les voy a pedir en su debido momento que enciendan su cámara. Ve, entonces, parte de la evaluación va a ser tenerla encendida. Así que si usted tiene algún problema con su cámara web, revise su dispositivo y trate de arreglarlo antes que se vaya a llegar el momento de que vaya a salir mal en una evaluación porque no tiene bueno su aparato. Vea, otra recomendación, si usted está en su casa, busque un espacio donde usted esté tranquilo. Yo sé que usted quizás me dirá, pero es que mire que no cabemos en la casa, es bien chiquita. Vea, pero trate en la medida de lo posible de que no hayan distractores a su alrededor. Vea, el aprendizaje virtual, a veces las personas piensan que es malo. Hay en la mente, digamos, de del salvadoreño existía la idea de que la educación virtual no sirve y la pandemia nos vino a darnos con el canto en los dientes y darnos cuenta de la realidad. Hay países que nos llevan 10 o 15 años adelante en términos de educación virtual y que pues ellos ya estaban acostumbrados a esto que se vivió con lo de la pandemia. Vea, y pues se sabe que estos cursos sí funcionan, pero tiene que poner de su parte. Aquí vamos 50-50, ¿verdad? O sea, yo voy a poner los 50% mío, pero usted también póngalo y dígale a su familia también que lo ponga. Si usted recibe la clase, digamos, en algún horario específico, ya sea en la noche, vea, o en la mañana, o a la hora que lo reciba, dígales ahí en casa, miren, voy a clase, vea, o se encierra en su cuarto
o busque un área donde usted puede estar concentrado, vea, y no le vaya a estar distrayendo el sonido ambiental o cosas que estén por ahí, ¿verdad? Tratemos de concentrarnos, ¿ve? De concentrarnos bien. Por otro lado, ¿verdad? Se les pide en términos de los micrófonos, en la medida de lo posible apagarlos, ¿vea? Para que no interfiera mucho el ruido. Si yo escucho a alguien que tiene mucho volumen o se escuchan sonidos que interfieren con la clase, pues con todo el respeto y con todo el perdón, yo voy a apagarle su micrófono. Vean, y lo activa al momento de participar. Las clases son participativas, sobre todo en el área de inglés. Así que cuando yo vaya dando sus respectivos turnos para que participe, cada uno tiene que activar su micrófono y poder escucharle. Así que es otra situación. Si tiene problema con su micrófono, trate de resolverlo lo más pronto posible, porque yo necesito estar escuchando su voz. Aunque algunos ejercicios los voy a dejar para que usted me los envíe vía WhatsApp, van a haber otros que van a ser dentro del salón de clases. Vean, así que es de tomar en cuenta esa situación. Luego se nos habla pues de tener un trato respetuoso y amable. Se supone que estamos pues en un curso con un enfoque andragógico, ¿verdad? Yo me enfoco en que tenemos una educación, digamos, de personas ya maduras, ya en una edad, digamos, en donde sabemos en lo que estamos y sabemos lo que queremos, ¿verdad? Tenemos también la situación, ¿verdad? De que por chat me puede consultar usted, vea, me puede enviar cualquier duda, si tiene algún problemita y no puede participar por micrófono, pueden hacerlo a través del chat. El chat está habilitado también para sus participaciones. Vean, bueno, esto es en cuanto a las normativas y las reglas de convivencia, ¿verdad? Sobre todo en el salón virtual. Luego tenemos lo que sería el plan, ¿verdad? De English. Usted está en lo que es el nivel básico, que dura 6 meses. El diplomado completo nuestro se divide en 3 niveles de 18 meses, ¿verdad? En total. Nosotros trabajamos con el semestre dividido en 2 partes, es decir, con 2 trimestres. Durante esta primera etapa usted va a llevar lo que se conoce como el Basic English 1 o el A1. Es la primera parte. Está compuesto de 3 meses. Y luego va a llevar otros 3 meses en donde se ve el Basic English 2. Luego, pues ya se pasa al nivel intermedio y al Advanced, ¿verdad? Ahí ya a medida usted va avanzando. Puede ver usted que son entonces en total 6 trimestres los que se cubren para completar los 18 meses. A estos les vamos llamando el A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Así que dentro de estos 3 meses vamos a desarrollar el contenido programático que está diseñado pues para cada uno de los niveles. Nuestro contenido programático está dividido en asignaturas. Vamos a ver asignaturas, bueno, ahorita vamos a comenzar con la asignatura que se llama Inglés Básico, ¿verdad? Junto con la asignatura que se llama Vocabulario Inglés. Luego vamos a pasar a otras asignaturas como por ejemplo gramática, expresión oral, lo que es el área de contrastes inglés británico americano. Vamos a estudiar también un poquito de fonología y fonética ya más adelante. Vamos a llevar materias como verbos, ¿verdad? Expresión verbal. Vamos a ver también el área de las optativas, ¿verdad? Que eso ya es en el avanzado, donde usted tiene pues opción de escoger algunos de los de las áreas más específicas, como por ejemplo inglés para call center, lo que es la parte de inglés para turismo o inglés para negocios, ¿verdad? Se van cubriendo diferentes materias. Nosotros trabajamos basados en un enfoque de malla curricular, ¿verdad? En donde se van desarrollando contenidos de acuerdo al plan programático. Así que ahorita comenzamos con los primeros 6 meses del inglés básico y el primer trimestre que se denomina inglés básico 1. Eso en cuanto a lo que vamos a ir desarrollando. Vean, luego tenemos la parte evaluativa, ¿verdad? La parte evaluativa la vamos a cubrir de la siguiente manera. Vamos a estar haciendo una evaluación más o menos en promedio de 4 a 3 semanas, 4, 3, 5 semanas, una pequeña prueba virtual,
¿verdad? Que tiene una ponderación del 40%. Es un examen al cual usted se le manda un enlace y usted va respondiendo las dificultades de acuerdo a lo que vayamos a evaluar. Otra parte importante son las homework, la tarea. Yo voy dejando una tarea semanal, ¿verdad? Esa tarea normalmente usted va a tener una semana desde que se deja hasta la siguiente para poderla entregar. Vea, por darle una idea, si usted recibe clases los martes, pues yo voy a dejar la tarea entre el jueves o el viernes y el siguiente martes usted la tiene que enviar. Si usted recibe clases los sábados, pues yo dejo la tarea un sábado y el siguiente sábado la puede enviar. Es, digamos, como el tiempo límite, ¿verdad? En la siguiente semana en la que inician clases. Eso equivale al 30% en el acumulativo de tareas. Otro 30% es la participación, actividades de participación. ¿A qué me refiero con esto? No es que usted me pregunte en clases, no es que usted, digamos, porque normalmente se habla de participar en una clase, no tiene que ver con qué estudiante es más activo, no. La participación es de todos, o sea, no es que el que quiera, todos van a participar. Van a haber sesiones, a veces las voy a programar para jueves, a veces las voy a programar para viernes, en donde a cada uno le voy a ir dando su espacio. Le voy a decir, vaya, fulanito, ¿verdad? Va a hacerme su presentación personal. Otra semana, vaya, ahorita voy a ir nombrando a cada uno y vamos a hacer la actividad de presentar a un familiar o amigo. Vea, o vamos a hacer la actividad de acerca del clothing, ¿verdad? De qué estoy llevando puesto, ¿verdad? Y describir la ropa. O una description about physical appearance. Bien, es decir, hay actividades que vamos a ir realizando y que yo necesito que usted participe en la clase ese día. Yo voy a indicar el momento en el que cada uno va hablando, ¿verdad? Se abre el micrófono y usted participa. Y eso es lo que yo tomo en cuenta como una actividad evaluada. Vean, no lo confunda con quién es más activo en la clase, que quién me pregunta más o quién habla más. No, se refiere a la parte de esas participaciones evaluadas, ¿verdad? Y yo les voy a ir indicando qué día van a ser, porque la idea es que usted practique su inglés. Entonces, pueden ver de que lo que lleva la mayor cantidad de porcentaje es la tarea y la participación. Estamos hablando casi de 6 puntos, o sea, el 60%. El examen no tiene el 40%, pero la ponderación, ¿verdad? No es tan fuerte como lo otro. Si usted cumple con sus tareas y cumple con sus participaciones, pues prácticamente ya tiene ganado un 6 en cada nota. Estas notas se van a ir promediando mensualmente, ¿verdad? La idea es mensualmente ir haciendo ese tipo de evaluaciones. Bien, eso en cuanto a esta parte de la evaluación. Luego tenemos acerca de la metodología, ¿verdad? Acerca del Teaching and Learning Process, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, quizás usted ya ha recibido clases en alguna otra parte, quizás ya ha escuchado esto muchas veces, de que en el inglés, en general en algún idioma, se deben de trabajar con 4 skills in English, se le dice esto, las 4 habilidades del idioma inglés. Entre ellas tenemos lo que es el reading, el listening, el speaking y el writing. Vean la lectura, la escritura, la parte de auditiva, ¿verdad? De escuchar el idioma y la parte de pronunciarlo, del speaking. A esto, pues normalmente se le dice que son las 4 habilidades y nosotros trabajamos con ellas, ¿verdad? La idea es que usted aprenda a escuchar el idioma, hablarlo, leerlo y escribirlo. Vea, con esas 4 habilidades se dice que una persona domina el idioma, pero no son las únicas. Vea, porque de estas podemos hablar de otras skills, de otras habilidades que muchas veces no se tocan, vea. O sea, lo típico es hablar de estas 4, vea. Pero realmente tenemos que hablar de otras 4 habilidades que tienen que ver con la parte de la comunicación. Entonces son las 4 communication skill. Estas 4 communication skill tienen relación, es decir, si usted le pone atención, tienen relación con las 4 skills to speak English,
to listen English, to read English, and to write English. Tiene relación con esas cuatro habilidades. Si las vemos de esta manera, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay dos que coinciden, listening y speaking. O sea, la parte comunicativa, para yo comunicarme con otros, pues debo desarrollar el proceso auditivo para distinguir los vocablos que me están diciendo y también el proceso lingüístico, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el habla, con hablar un idioma. Pero aquí se transponen otras dos. Esas dos de abajo, speaking y listening, se mantienen, digamos, igual que las anteriores, pero estas otras dos cambian, ¿vea? Porque estas habla acerca del thinking, es decir, el pensamiento. Nuestro cerebro tiene que estar pensando, procesando lo que escucha para poder emitir un sonido, una opinión o algo, ¿verdad? Que me permita comunicarme. Es decir, el proceso del habla de un idioma tiene que pasar, tiene que ser procesado por el pensamiento de cada quien. Pero adicionalmente a eso se nos habla de la parte non verbal, es decir, el lenguaje no verbal. Todos utilizamos el lenguaje no verbal en más de alguna ocasión y puede ser muy útil al momento de estar aprendiendo otro idioma. Vean, nos puede servir como una base, una cuña para expresarnos mucho mejor. Vea, hay expresiones que quizás no sé yo las palabras en otro idioma, pero las expresiones de mi rostro, de mi cara, de mis manos, los ademanes que puedo hacer, dicen mucho. Entonces es de tomar en cuenta que no solo son las cuatro habilidades del inglés, sino que eso tiene que ver con la parte de la comunicación, las habilidades comunicativas, ¿verdad? De la persona. Usted ya pasó por un proceso de aprendizaje de un idioma y ya las desarrolló. La idea es desarrollarlas ahora en otro idioma. Aparte de esto, vamos a ver esto que dice Juan de los métodos. Bueno, algunos dicen que tienen one, que solo tienen un método. Yo he escuchado muchas veces esta cuestión muy trillada de que dicen, mira, es que tengo un método o te voy a enseñar a que aprendas a hablar con un método secreto, ¿verdad? Un método que nadie más tiene, que es patentado, que es único, ¿verdad? Y menciona esas cosas. Yo la verdad, pues cuando escucho eso, me pongo en qué pensar, vea, porque un método, creo que es difícil llegar a ese nivel de decir que un solo método para aprender un idioma es efectivo. Diría yo, es ponerme en unos zapatos muy grandes, vea, porque realmente no es un solo método, son métodos múltiples los que hay que usar. Vea, porque un método puede funcionarle bien a una persona, pero recordemos que todos tenemos diferentes maneras de aprender. Cada quien es un universo, cada estudiante es diferente, cada grupo es diferente. Yo como docente debo de estar consciente que no siempre la misma fórmula o receta puedo aplicarle a todos los grupos o a todos los estudiantes. Tengo que ir variando cosas porque cada grupo es diferente. Cada persona tiene un nivel diferente de conocimientos, lo que hace que el universo sea muy diverso, por lo cual, ¿verdad? Imagínense que en el área de la didáctica se habla que hay alrededor de 27 técnicas didácticas para que una persona aprenda. O sea, y decir que solo un método se va a utilizar, o que da un poco que pensar. Por eso nosotros aquí le somos muy sinceros y le diremos, mire, aquí no vamos a usar un método fantástico, ¿verdad? Lo que vamos a usar es un grupo de metodologías de las cuales posiblemente algunas usted se sienta más identificado y otras no, vea, porque no funcionan para todos lo mismo, vea, son cuestiones diferentes las que vamos a aplicar. El primero de ellos que vamos a usar dentro de la parte del inglés es lo que se conoce como el aprendizaje natural del idioma o Natural Language Learning. ¿Qué es eso? Bueno, quizás
al escuchar eso, aprendizaje natural de un idioma, se escucha como muy elevado, ¿verdad? Pero déjeme decirle que usted ya pasó por un proceso de aprendizaje natural del idioma. Usted ya aprendió a hablar español a través de este método. El método de aprendizaje natural del idioma toma en cuenta que es una persona que quiere aprender otra lengua basados en la imitación, en observar a otros, en que otros que ya dominan la lengua vengan y me digan, mira, tienes que repetir, ¿cómo se llama esto? Este método es muy empleado en la parte, digamos, de cuando estamos pequeños, ¿verdad? En las edades de 3, 4 años, cuando se nos comienza a querer desarrollar el habla, vea, y se nos estimula a decir o a pedir las cosas por su nombre, vea, y poco a poco vamos agregando frases, haciendo lo que son oraciones, ¿verdad? Se nos pide juntar una, dos, tres, cuatro palabras que ya dominamos y a eso se le conoce como el aprendizaje natural del idioma. El aprendizaje natural del idioma se basa mucho en la parte sensitiva, es decir, en los sentidos, en ver al otro. Vea, cuando usted ve a un niño que está aprendiendo a hablar, usted va a ver que el niño se le queda viendo a usted a su boca, porque él quiere ver cómo usted mueve los labios. Vea, quiere ver cómo es que usted mueve su lengua y cómo es que posiciona o gesticula ciertas cosas. Se quedan viendo fijamente hasta que tratan y luego tratan de imitar. No sacan vocablos, quizás balbucean mucho al principio, pero ese es parte del aprendizaje natural del idioma, porque lo primero que el niño trata de hacer es captar algo que en los idiomas se conoce como el ritmo, el ritmo al cual este se habla. Entonces, ese es uno de los métodos que vamos a emplear. Otro método que vamos a utilizar mucho es el Grammar Translation. El Grammar Translation pues se refiere a explicar en español, vea, las cosas que debemos de entender del inglés. Es decir, va a haber partes de la clase que son en español, partes que vamos a estar hablando en inglés. Las explicaciones, sobre todo en el nivel básico, son mucho en español. Luego, a medida que ustedes avanzan, vamos reduciendo, digamos, el nivel de español y a empaparnos más de inglés. Tenemos también el audiolingual, ¿verdad? Precisamente, pues, fortalecer nuestra parte auditiva y la parte lingüística, escuchar, ¿verdad? Tratar de repetir y ver cómo son las expresiones. Usamos también algo que se conoce como el aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo es muy buena técnica ya que, por ejemplo, yo no soy mucho de decirle, mire, yo quiero que se aprenda este listado de qué, de 100 o 200 verbos, ¿ve? No es algo que yo considere bueno o que se vaya a aplicar de manera correcta. Sobre todo porque la mayoría tenemos problema de memoria, ¿verdad? Y de recordar tantas cosas. Así que es más fácil agarrar un verbo y asociarlo a algo que nos guste, una película, una canción, algo que vea en algún canal de YouTube o que haya visto, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Estamos rodeados de tanto inglés en la calle que de repente vemos ciertas marcas que usan un eslogan o algún tipo de palabra en inglés y eso me puede servir a mí para asociar eso a algún vocablo, a algún verbo o a algo. Entonces, no se nos olvide que nuestro cerebro está compuesto de neuronas y las neuronas son redes asociativas. Por lo tanto, entre más fortalezca yo la parte asociativa, más fácil recuerdo. Entonces, vamos a aplicar eso. Por eso vamos a hacer uso mucho de videos, de música y algunas referencias, digamos, generales a la denominada cultura pop, ¿verdad? De la cual podemos aprender muchas cosas del inglés. ¿Verdad? De una manera entretenida y de una manera asociando. Es más fácil recordar una palabra por asociación que una palabra por estar repitiéndola hasta que me la aprenda. Bien. Por otro lado, también vamos a ver en la parte de la translation y la interpretation, vea que son las dos caras de la moneda. Mire, usted quiere ser un traductor o usted quiere ser un intérprete. Vea, vamos a hablar mucho de eso, ¿verdad? Que como quién me quiero definir yo, como un traductor de un idioma, un traductor muy literal o como un intérprete de un idioma. Vamos a descubrir que pues
por la naturaleza del ser humano y su capacidad de razonamiento, es mejor ser un intérprete que un simple traductor, ¿verdad? Y vamos a explicar cuál es la diferencia entre es una cosa y otra. Y van a haber cosas en las cuales vamos a decir, mire, esto solo lo podemos comprender desde el punto de vista interpretativo y no desde el punto de vista literal o de la traducción literal. Vamos a llegar a un momento en el que vamos a usar el English Only Immersion, que es solo hablando inglés, vea, completamente metidos en esa área. También nos gusta utilizar este otro que en algunos lugares quizás no le dan la importancia de vida y es lo que tiene que ver con la parte de la Cultural Language Learner. ¿Qué es esto? Es la parte que me enseña a mí que el idioma se ve influenciado por la cultura. La cultura viene y le da ciertos matices y ciertos dotes a expresiones que se utilizan, a frases, y esto está en constante evolución. Entonces, quien quiere aprender un idioma, sea cual sea, tiene que aprender de la cultura popular de ese país. Si usted se va a enfocar a inglés americano, tiene que aprender a cómo es la cultura americana, cómo ellos viven, qué es lo que hacen, vea, y cómo es un poco parte de sus antecedentes históricos. Ya no se diga si usted quiere aprender inglés británico o cualquier otro idioma que se le ocurra aprender, si usted desliga la parte cultural, los antecedentes culturales del idioma que usted quiere aprender, está cometiendo un grave error. Muchas personas se enfocan en que solo van a aprender a hablarlo o que solo quieren aprender, pero ya, vea, sin tener en cuenta los antecedentes. Cuando a usted le comienzan a hablar ciertas expresiones idiomáticas o le comienzan a decir ciertas cosas y estudió de esa manera, lo primero que hace es quedar en la luna, vea, quedar como un ignorante porque usted solo aprendió a hablarlo, pero no conoce por qué hay ciertos trasfondos o por qué estas culturas hacen las cosas de cierta manera. Vea, entonces es de tomar en cuenta eso. Y por último, vamos a utilizar algo que tiene base en la teoría de un pedagogo ruso, que fue el señor Lev Vygotsky, que él propuso una teoría que se llama del previous knowledge y de la proximal development zone. En español, pues sería como el conocimiento previo y la zona de desarrollo próximo. Es lo que les decía al principio. Miren, acá, si usted viene y me dice, mire, teacher, es que yo no sé nada de inglés. Es primera vez que me meto a un curso de inglés y yo estoy a 0 kilómetros. Pues déjeme decirle que eso de que no sabe nada tampoco, porque nuestra sociedad está rodeada de inglés. Cuando menos unas 10 o bajemos unas 5 palabras en inglés, usted las conoce. Ve, así que no diga que no sabe. Vea, lo que sucede es que quizás no ha practicado hablarlo, pero de conocer algo usted conoce. Todos tenemos conocimientos previos y esos conocimientos previos varían de cada persona a otra, no son los mismos, porque eso depende de la experiencia, la vida, su proceso educativo que usted haya llevado. ¿Ve? Entonces, eso es muy variable. Aún personas, digamos, que hayan sido educadas en el mismo escuela, instituto, colegio, vea, aún esos mismos grupos tienen conocimientos previos diferentes. Vean, ¿y qué es eso del conocimiento previo? Es lo que usted ya conoce. Usted tiene conocimientos de algo, tal vez algunos más en mayor proporción que otros, vea, pero tiene un conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Desarrollar su zona próxima. O, ¿qué es eso? Bueno, es medir, vea. Cada clase usted va a ir viendo o cada semana vamos a ir viendo avances y usted va a venir y va a ver unas tablitas que le dicen, vaya, ¿cuál es su vocabulario nuevo? ¿Qué palabras no conocía y qué palabras conoce hoy? ¿Qué frases no conocía antes y qué frases conoce ahora? Vea, porque eso nos permite medir su zona de desarrollo próximo. Las cosas nuevas que usted va adquiriendo y dice, no, esto ya lo sé, esto ya lo sabía. Ah, pero esto es nuevo para mí. Esto también, esto no se conocía que así era. Vea, hoy sé que es así. A eso le llamamos en la parte pedagógica la zona de desarrollo próximo. Vean, es decir, esto cambia de estudiante a estudiante y no va a ser igual para todos. Por lo mismo, ¿verdad? Que todos venimos de procesos y aprendemos de formas diferentes.
Bueno, esto en cuanto a la metodología, ¿verdad? Bueno, un punto a tocar, ¿verdad? Importante. Miren, eh, el inglés vende, hay que decirlo. English sells, ¿verdad? El inglés vende. Y por lo tanto, usted va a ver que en muchos lugares comienzan a utilizar palabras en inglés, ¿verdad? Con el propósito de sonar novedosos, atractivos o que andan en la onda, por así decirlo, ¿verdad? Pero se ha venido una situación que proviene de la parte empresarial. Vean, recordemos que los empresarios, pues, sobre todo estas grandes empresas, estas multinacionales andan siempre detrás de obtener certificaciones, de obtener cuestiones que sean aprobaciones a nivel internacional, de normas ISO y otras tantas normas que hay por ahí. Entonces, dentro de esa parte, ¿verdad? Les dicen, mire, si usted tiene su empresa, pues tiene que invertir en el capital humano. ¿Y qué es eso de invertir en capital humano? Vaya, que si tiene empleados, los capacite. Y si no los está capacitando, entonces no le damos no le podemos dar el certificado que usted cumple con estas normas internacionales. Entonces, dentro de eso vienen los empresarios, ¿verdad? Y comienzan a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Ve? Hay que darles algún curso, algún seminario. Y hoy en día, esos cursos o seminarios que se daban a nivel de las empresas para capacitar a los empleados han tomado un nuevo nombre. ¿Ve? Y es este nombre de coaching. ¿Verdad? Lo de coaching, pues viene sacado de la manga, diría yo, ¿verdad? Del hecho de que se relaciona a que es literalmente se dice, es un entrenamiento. ¿Ve? Entonces, como un training, un entrenamiento, el coaching, pues vendría siendo otra forma de llamarle a las capacitaciones que normalmente se dan en las empresas. Entonces, muchas empresas comienzan a decir, vaya que esta semana vamos a tener un coaching de tal cosa y va a venir un coach, dicen, que nos va a enseñar sobre esto. Ok, de acuerdo. Eso está bien. El problema es que han venido a algunas instituciones pertenecientes al área de la academia, ¿verdad? Y han llevado eso a su metodología de enseñanza y comienzan a hablar pues de que nosotros somos coach y que aquí vas a recibir un coaching de inglés y que te vamos a dar un training y que esto y que lo otro. Y pues obviamente son palabras muy comerciales. Y que pues estos lugares han denotado, pues si hay un par de estos que son los dueños pues de las familias más pudientes de nuestro país, ¿ve? Y obviamente han visto un negocio en la parte educativa. Y no hay detrás la vocación realmente, ¿verdad? De enseñar, de hacer la carrera docente en estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, nosotros acá en ESC no estamos de acuerdo con eso del coaching, menos para el inglés. ¿Por qué razón? Me dirá. Bueno, lo que sucede es que el coach em, se basa, todo esto el coach se basa en la experiencia de una persona. Es decir, yo puedo llevar a alguien que sea un coach basado solo en su experiencia, porque como recordemos que esto viene sacado del mundo de los deportes, entonces los entrenadores de los deportes hacen sus carreras basados en experiencias. Primero quizás son jugadores, después cuando ya no pueden jugar porque la edad ya no les da, pues se meten a ser entrenadores. Vea, ¿y de qué entrenan? Bueno, entrenan basados en la experiencia que ellos han tenido como exjugadores. Entonces, por lo general, un coach se basa en esa experiencia. No es que él haya pasado por un proceso de formación. La mayoría de coaches no son personas que se hayan metido a estudiar pedagogía, que sepan sobre técnicas didácticas. Su mayoría son personas que lo que saben es hablar inglés. Ve ahí, como saben hablar inglés, piensan que ya pueden dar clases. Ve ahí que ya pueden ser, y por eso le llaman coach, porque las personas que están ahí detrás saben que ellos lo que saben hacer es hablar inglés.
Vea, pero fuera de eso, nunca han recibido algo que les diga, mire, esta es la manera de enseñar, estas son las metodologías. No han pasado 1, 2 o 3 años estudiando de pedagogía o de didáctica y de qué técnicas deben de aplicarse de acuerdo, por ejemplo, al tipo de estudiante que tengo. Si tengo un estudiante que es teórico, si tengo un estudiante que es reflexivo, si tengo un estudiante que es pragmático, si tengo un estudiante activista. Vean, ellos simplemente tienen experiencia en qué? En hablar inglés. Vea, entonces de ahí es donde viene que estos lugares a veces muy inescrupulosamente a cualquier persona que viene de allá del norte deportada y que viene hablando un inglés muy fino, claro, porque lo habla muy bien, porque es parte del aprendizaje natural del idioma. Se van para allá, se rodean de ese mundo, de escuchar todo el día a personas hablar inglés y claro, ¿verdad? Su acentuación, su pronunciación mejora mucho. Vean, y se vienen después para acá que los deportan, vean, y los deportan y entonces no hayan trabajo aquí, pero de repente ven, mira, ya contratan, solo tenés que saber hablar inglés. Vea, es lo único que te piden de requisito. Vea, ya de ahí que tengas estudios, que sepas cómo enseñar a otras personas, que sepas de metodología, que sepas de técnicas de enseñanza, aprendizaje, don't care, eso no importa. Bien, entonces, por eso nosotros aquí mantenemos la situación de que nosotros somos teachers. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta la etimología cambia. ¿Qué es un teach? Teaching, teach, teaching, teacher. Todo viene de la misma raíz. Etimológicamente en inglés, teach es la parte de la enseñanza. Vea, teacher, como quien dice, el que enseña. Vea, o sea, todavía allí el inglés nos vuelve a recalcar de que estas nuevas cosas podrán verse muy llamativas, muy atractivas y esto y lo otro, pero no son la solución porque están basadas en la parte empresarial. Y la parte empresarial lo que quiere es salir de un compromiso, de decir, sí, mire, los estoy capacitando. Les di 2 semanas, les di 15 días de tal cosa a mis empleados. Vaya, ya, deme la certificación. Entonces, no es con el real propósito de capacitar, de que de enseñar, de que aprendan, sino que simplemente es por cumplir un requisito, para obtener una certificación. Así que es de tomar en cuenta eso. Bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del origen de los idiomas. Voy a ser muy breve, muy escueto en esto. Tal vez más adelante tendríamos una oportunidad para hablar más de este tema. Pero pues, como hemos dicho, miren, los antecedentes de la parte bíblica nos narran la historia pues de la Torre de Babel. La Torre de Babel es como el antecedente bíblico, digamos, del origen de los idiomas recordando, ¿verdad? De que pues pasa el diluvio, ¿verdad? Los descendientes de Noé pues comienzan a repoblar la tierra y esto se encuentra pues en la cita que aparece por ahí de Génesis 11 del 1 al 9 que menciona que dentro de todos estos descendientes, sobre todo del área de los hijos de Cam, ¿verdad? De uno de los hijos de Noé, eh, hubo una persona que la Biblia lo llama Nimrod, ese era su nombre, y en algunas traducciones de la Biblia pues se habla de que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. E incluso le hacen la referencia de que era un poderoso cazador delante de Jehová. Algunos traductores dicen que eso de delante de Jehová en el original hebreo quiere decir en contra, de que iba en contra de Dios. Vean, lo cual pues tiene mucha razón en vistas de que pues si lo queremos ver de esa manera, Nimrod fue, digamos, el primer gobernante, el primero que quiso ponerse delante de otros, dominar la tierra o tener un sistema de poderío donde iba a controlar pues el sistema económico, el sistema político e incluso el sistema religioso. Vea, entonces, narra la Biblia en este apartado de que Nimrod fundó muchas ciudades y una de las principales, pues, es la ciudad de Babel.
La ciudad de Babel, pues todos conocemos o quizás alguna vez hemos escuchado que se nos narra en la Biblia de que los hombres quisieron llegar hasta el cielo, ¿verdad? Esa es la expresión que se encuentra ahí, construyendo algo y que pues a Dios no le parece la idea y decide bajar y confundir sus lenguas. Vea que en aquel entonces pues había una sola lengua. Y a partir de ahí narra la Biblia pues que Dios esparció a los hombres, ya no podían comunicarse, tenían problemas de no entenderse y ya no pudieron seguir a terminar la denominada torre. El problema que tenemos es que el vocablo que se usa en la Biblia para torre es muy diferente a lo que nosotros hoy concebimos como una torre. La torre para nosotros es una estructura, ¿verdad? Que pues es vertical y que se asemeja más a los antiguos obeliscos, ¿verdad? Como una estructura cilíndrica, de ahí, pues eso es lo que nosotros concebimos como torre, pero realmente debemos de tener en cuenta que la torre no necesariamente tenía que ser en esa forma. La imagen que estamos viendo ahí, ¿verdad? Es parte de la historia y se dice que lo más parecido que Nimrod tuvo que haber comenzado a edificar era algo similar a lo que estamos viendo ahí, que es una especie de estructura, ¿verdad? Donde hay bases rectangulares y una se pone sobre otra para ir dando mayor elevación, para hacer una especie de montículo, ¿verdad? Que más pareciese pues la estructura de una pirámide. Algunos programas, ¿verdad? Que tienen que ver con cuestiones de los alienígenas y todo eso, dicen de que pues hay muchas culturas como extintas, ¿verdad? Como los mayas, los incas, los aztecas, la parte, digamos, en China, que todos tuvieron el concepto similar, ¿ve? Y le atribuyen esto pues a los denominados alienígenas o extraterrestres. Pero es curioso ver cómo pues la Biblia nos narra el hecho de que este concepto, pues ellos lo confundieron, pero todos fueron esparcidos y claro, se llevaron en su mente la idea de lo que Nimrod quería hacer. Entonces, tiene cierta vigencia lo que la Biblia nos enseña en el sentido de que si fueron esparcidos, pues todas estas culturas obviamente trataron de replicar el sistema de Nimrod. Y lo que el Nimrod quería tener era gobernar y tener un poder total sobre los demás. Entonces, claro, los demás sistemas se dieron cuenta de que de esa manera tenía que funcionar. Todas estas culturas o civilizaciones quisieron aplicar el mismo sistema que Nimrod estaba haciendo y uno de ellos pues era la parte, digamos, de la situación religiosa, ¿verdad? Que era lo que buscaba al final de cuentas esta torre. Y que más adelante la misma Biblia nos lo viene a recalcar, ¿verdad? En el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor II, que fue el rey de Babilonia, de hecho, cabe destacar que Babilonia es fue una civilización, pues, descendiente de Nimrod y de Babel, ¿vea? Por eso Babel, Babilonia, y pues se presume que estuvieron ubicados en el mismo territorio prácticamente, este, solo que siglos más tarde, y nos narra, ¿verdad?, de que este señor Nabucodonosor comenzó a conquistar todo ese territorio y entre ellos conquista pues al pueblo de Israel, saquea su templo y se lleva cautivos, ¿verdad? A los israelitas hacia Babilonia. Pero el dato curioso es que esto menciona de que él tomó lo mejor, ¿verdad? Tomó lo mejor de los israelitas y lo mandó a su palacio. Y dentro de su palacio comenzó a hacer procesos que hoy comúnmente diríamos, mire, esta es la globalización, nada más que con el concepto antiguo, que si la analizamos, hace dar la cuenta y caso de lo que ya tenía Nimrod, es decir, Nimrod ya tenía el poderío económico, el poderío político, tenía, digamos, el poderío militar, ya que se le consideraba que era alguien fuerte, y además de eso, tenían todos la misma lengua.
Vea, entonces la globalización hace eso apunta. Nabucodonosor II lo que vino a hacer fue, bueno, traigan a lo mejor de lo mejor de lo que, de lo que conquisto, porque la diferencia de otros reyes cuando invadía no era a aniquilar a toda la población de un bando enemigo, sino que dejaba, dejaba vivo a lo mejor, ¿verdad? O rescataba cierta parte. Y entre ellos, pues la historia nos menciona que se lleva a Daniel y a sus tres amigos, ¿verdad? En conjunto y que entran al palacio del rey y que ahí se les dice pues que tenían que aprender lengua y ciencia de los caldeos. O sea, fue lo primero que se les enseñó, otro idioma, a que dominaran el idioma de ellos, a que conocieran de posiblemente de matemáticas, finanzas, y otras áreas, digamos, de importancia para ese tiempo. Y incluso llega hasta el punto de decir la Biblia que les cambiaron o quisieron cambiarles su forma de alimentarse, es decir, lo que comían. Vea, y se nos menciona pues en esto de que Daniel y sus amigos se negaron a esa parte, dijeron, no, esto no es para nosotros, esto que ustedes comen pues se lo sacrifican a ciertos ídolos y mejor denos legumbres y agua y van a ver que nosotros vamos a mantenernos bien con eso. Vean, es decir, si lo comparamos modernamente nos daremos cuenta que si lo viésemos y quisiéramos sacar un paralelismo, en la actualidad, pues el imperio que está dominando es Estados Unidos. Ya en nuestro país ya adquirimos su lengua. Tenemos ya hace tiempo su moneda. Vea, el hecho de tanto enfoque al inglés, vea, es por eso, ¿verdad? Tenemos su moneda, tenemos tratados, es el principal socio económico, vea, entre otras cosas. Y no solo eso, también adquirimos sus hábitos alimenticios, alimenticios, vea, como lo es la parte, digamos, de tanta cuestión que viene de comidas rápidas, de bebidas carbonatadas, que es prácticamente lo que Nabucodonosor hacía en aquel tiempo. ¿Ve? Entonces es curioso darnos cuenta cómo va esta situación, digamos, de cambiante y que a la fecha sigue siendo vigente y que la Biblia pues nos narra eventos que podemos retomarlos, ¿verdad? Y vemos que se siguen replicando una y otra vez a lo largo de la historia. Em, También, ¿verdad? Mencionar algo importante, el inglés, lo que es la parte del inglés. Podemos distinguir lo que es entre el inglés o el hablante del inglés nativo y el hablante del inglés foráneo. Usted, por ejemplo, es un hablante de español nativo porque nace en una tierra donde se habla el español al estilo latinoamericano y usted lo aprende a hablar. Quien nace en Estados Unidos, pues es nativo del inglés americano. Quien nace en Inglaterra, pues es nativo del inglés al estilo británico, que se le llama normalmente. Ahora, nosotros acá, cuando queremos aprender otro idioma, nos convertimos en estudiantes foráneos. ¿Qué es eso de los estudiantes foráneos o foreign? Un foreign student es el que está fuera, o sea, de ahí viene foráneo, está fuera del país del cual quiere hablar su lengua. Es decir, el nativo es solamente aquel que nace o que posiblemente se va a vivir un tiempo allá o se establece allá y lo aprende estando en ese país. Vean, en cambio, el foráneo es un estudiante que está fuera del país y quiere aprender ese idioma desde fuera del país. Entonces, siempre existe cierta tendencia, ¿verdad? En que países, por ejemplo, como la India, Japón, Corea, China, Alemania, Holanda, Suiza, Rusia, puedo ir mencionando muchos países que pues su segunda lengua o lo que tratan de hablar como segundo idioma es el inglés, pero como son estudiantes foráneos o aprenden el inglés foráneamente, siempre marcan cierta acentuación. Siempre hay esa tendencia a marcar su acento nativo. Y eso nos va a pasar a nosotros también, ¿verdad? Nosotros los latinos tenemos un acento muy propio, ¿verdad? E incluso ya desde ya, incluso en películas o cosas,
ya no, nos marcan, vean, nos dicen, este habla como latino, vea, aunque estén hablando inglés, vea, porque se tiende a marcar un poco. Vea, porque tiene que ver con el aprendizaje natural del idioma. Si yo me rodeo de personas que solo hablan el mismo idioma, me acostumbro a ese tono. Vea, es igual que en el español. Si usted piensa en un guatemalteco, un costarricense, ya no se diga un mexicano o un argentino, un chileno, el peruano también, ¿verdad? O el puertorriqueño, ¿verdad? Que no puedo pronunciar la letra R, pues es debido a eso, ¿verdad? A que se acostumbran por sus zonas a hablar de esa manera. Entonces, al final tenemos aquí como una imagen, ¿verdad? Muy ilustrativa respecto como de las raíces, ¿verdad? Por eso viene este árbol como dándonos idea. Y si vemos ahí, ¿verdad? El antecedente histórico, pues nos dice del indio European, que se dividió en la parte European y que por ahí va el Germanic o el germano y que del germano, pues más o menos por ahí viene la cuestión del anglosajón, ¿verdad? Y se llega al English actual. Y por otro lado, pues nosotros estamos más por el lado de la lengua romance, ¿verdad? Que está pues relacionado un tanto al latín, ¿verdad? Y de donde se derivan las lenguas como el español, el portugués, el italiano, vea un poco también el francés. Así que es de tomar en cuenta, por eso decíamos, miren, eso tiene que ver con la cuestión de antecedentes culturales. Vea, por eso algunas personas dicen, el alemán se parece mucho al inglés, vea, y el español se parece más al portugués o se parece un poco al francés o al italiano. Es porque están relacionadas entre sí de estas lenguas que se hablaron antiguamente. Así que hacia eso vamos a ir apuntando, ¿verdad? En la medida vayamos avanzando. Bueno, hasta aquí llegaría con esta introducción. Les agradezco su tiempo, ¿verdad? Tomar en cuenta pues que vamos a comenzar ya clases y a ver pues ya en materia propiamente los diferentes topics que vamos a ir cubriendo dentro del área de inglés básico. Me despido hasta acá, les agradezco su tiempo y nos vemos pues dentro de lo que son las clases. Okay, goodbye everyone, take care.